Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El tema que les voy a hablar hoy es acerca del suicidio. Bueno, sí, es el suicidio. Es como ansiedad, depresión, suicidio y todo eso. O sea, suicidio pero desglosado en varias partes. Entonces, para eso tenía que hacer varias cosas como informarme, ver prédicas, orar y entre muchas cosas más que estuve haciendo. Vamos a hacer paréntesis en algo. Una de las prédicas que vi se llamaba Oigo Voces. No era una prédica, era como un mensaje chiquito. Pero una de las cosas que más pasan en la ansiedad es que si no ves cosas, escuchas cosas. Por ejemplo, o llegan pensamientos en tu cabeza de que como que hazlo, intenta suicidarte, no vale la pena, no tiene sentido que estés aquí, no tienes nada que hacer en esto, no tienes el apoyo de nadie. Y muchas más pensamientos, muchas más voces que llegan a tu cabeza. Entonces, también en vez de llegar a esos pensamientos pueden llegar como tipo críticas. O sea, como por ejemplo que alguien te diga, ay, estás muy delgada, estás muy delgado, estás muy gordo, estás muy flaca, te ves bien fea con esa ropa, o te tratan de ofender o criticar. Entonces, aprendí lo siguiente, en el mundo de internet te van a criticar o adular. Y las dos son malas. Porque si te tomas porque cuando son cosas buenas empiezan a doler, te empiezan a llenar de esto, entonces tú empiezas a crecer y tu ego empieza a crecer más y te empiezas a creer mucho más que las demás personas. Y llegas a ese momento como que pues no es algo correcto, no está bien, como creernos superior a alguien cuando todos somos iguales. Segundo, la parte que te empiezan a criticar y ofender es como empiezas a creerte eso, te empiezas a hacer menos, te empiezas a hacer chiquito, dudas de lo que eres capaz y pues claramente te hacen sentir mal, te hacen sentir menos, te hacen sentir algo que no eres. Entonces, dice, hay voces que no vas a dejar entrar en ti. Hay que aprender a conectarlos con las voces correctas, con las voces adecuadas. Hay que empezarnos a conectar con las voces adecuadas, las voces correctas. Hay que aprender a no prestar atención a las voces equivocadas y sintonizarnos con las voces correctas. Por ejemplo, hay personas que tienen la autoridad para hablar, sean cosas o sean buenas. Por ejemplo, yo tomo las cosas, hay una frase que dice toma las cosas de quienes vienen, entonces yo siempre tomo como que las críticas constructivas, pero realmente cuando son críticas constructivas, o sea, cuando realmente son opiniones constructivas, o sea, no es como que te están criticando, sino te están como que apoyando o dando ánimos o diciendo como que pues estaría chido mejorar en esto, o yo te ayudo a mejorar en esto y cosas así. No siempre me doy a entender en esos puntos, pero es como que Tom explicaban que le hicieras caso a las personas que realmente te amaban. Porque pues ellas van a ser sinceros, o sea, no van a ver como que hay lo que él quiera para adularlo. O de que hay, le caes mal y te va a ofender. No, va a ser lo que para ti sabes. Porque las personas que realmente te aman van a ser sinceros y siempre van a querer lo mejor para ti y te van a apoyar en eso. Por ejemplo, yo tomo la opinión de Dios y mis amigos y mis familiares. Son las únicas opiniones que tomo en cuenta y las demás solo si son para mi bien o me hacen sentir bien, pero sin llegar a un punto de caer en la egocentría. No sé si me entiendo. Pero bueno, volviendo a otro tema más específico en depresión y ansiedad, ese nada más es lo de las voces, cuando entran pensamientos, cuando alguien te quiere hacer sentir mal y todo eso. En la otra predica que vi, hablaba de que nosotros nos estamos separados por cuerpo, alma y espíritu. Si los dije en otro orden, perdóneme. Pero bueno, vamos a explicar cómo se desarrollaría la ansiedad en eso, o la depresión. Bueno, es más la ansiedad, ¿saben? Entonces, en cuerpo, si es necesario ir al doctor, tal vez algo esté mal, o sea, tal vez te tengan que dar medicamentos y todo eso, pero tampoco es como te confíes tanto de los medicamentos. Al inicio sí empiezas a tomar, sigue yendo y todo eso, porque empezarás a parecer dopado, te vas a empezar a dopar, o sea, empezarás como, no sé, te equilibras mucho. Es un ciclo que va continuando y te encierras en eso muy fuertemente y no te lleva a nada bueno. Hay veces que los medicamentos no funcionan como deberían de funcionar, sino que hacen un efecto contrario y es ahí donde viene lo malo. Y en base al alma, pues todos los pensamientos son pensamientos puestos por alguien más, miedos, traumas, emociones o pensamientos propios, engaño, inseguridad, amenaza y tristeza. Eso ya se los he hablado hace ratito. Porque pues si alguien empieza a opinar también de tu condición, o sea, de tu ansiedad o tu depresión, solo tú, Dios y personas que han pasado por eso comprenden esa situación. Y aún así no tienen derecho de opinar.
pero pues son las personas que van a tener más empatía, porque yo lo he pasado. Realmente son como las cosas que más me pegan. Ahorita ya no tanto, gracias a Dios, pero lo he pasado. Ahora, lo espiritual, o sea, el espíritu. Algo espiritual sería opresión, ataques de pánico, oposición demoníaca o desesperanza. Es cuando, por ejemplo, pues tienes como opresión, por ejemplo, empiezan a perseguirte esos pensamientos, empiezan a bombardearte, empieza a haber gente criticándote, diciendo cosas. Por ejemplo, a mí mi opresión en casa es mi familia. Entonces, ataques de pánico, no sé, por ejemplo, estás en un lugar, te empiezas a alterar, te empieza a dar un ataque de pánico ya. Y pues son demoníaca, pues no hay que explicar. Y desesperanza es cuando tú ves tu futuro y es como que, ay, ¿qué hago? O sea, no me siento lista, siento que no voy a tener un buen futuro. Te empiezas a preocupar por tu futuro, por lo que viene después, cuando Dios simplemente quiere que te ocupes y no te preocupes, porque Dios proveerá después. Vivamos cada día en su momento. Una de las prédicas que vi se enfocaban en Primera de Reyes 19. Entonces les voy a hacer un pequeñito resumen en base a eso. Bueno, al inicio, Acab y Jezabel, que eran los reyes de Israel, pues se supone que Elías, del profeta que vamos a hablar ahorita, había pasado muchas cosas, había sido usado por Dios, había tenido una gran victoria, había visto lo poderoso que era Dios, se lo había demostrado a esos reyes y todo bien, todo muy tranquilo. Entonces Acab y Jezabel se enojan con Elías y le mandan un mensajero y le dicen que en 24 horas le van a cortar la cabeza. Y pues han de decir ustedes, pues su fe está grande, ya vio todo, ya Dios le demostró que es grande y todo eso, también se lo demostró a los reyes, pues no. Pero pues no, tuvo miedo. Fue su primera reacción, es normal, todo bien, todo correcto. Entonces tuvo miedo y se fue a Berseba, que está en Judá, y se fue y dejó un criado. No se fue así, pero se fue. Entonces dejó un criado ahí y se fue a un desierto por ahí. Entonces les voy a leer el capítulo 4, el versículo 4, porque es uno importante. Es uno con los que me sentí tan... y ahorita les explico por qué. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Es el 4 y el 5. Entonces, ¿por qué me siento conectada con eso? La última vez que yo intenté suicidarme, mi oración no fue así, pero... O sea, mi oración fue algo similar. Oré 3 veces por lo mismo, porque literalmente ya no estuviera aquí. Simplemente ya no viviera. Todos los problemas que me estaban contaminando, que me estaban afectando, pues dejarlos aquí simplemente ya. Y lo intenté 3 veces, oré 3 veces. En la tercera vez me terminé desmayando y me quedé dormida. Gracias a Dios, sigo viva. Porque pues si sigues aquí y tu corazón sigue latiendo, si tú estás ahí y estás haciendo lo que estás haciendo, es porque tú tienes un propósito en Dios. Y porque tú tienes algo por qué estar aquí. Es algo que había aprendido en ese momento. Bueno, no lo aprendí en ese momento, lo aprendí hasta después, pero bueno, vamos a enfocarnos en el versículo 3 y el 4. El 3 no se lo leí, pero el 4 sí. Entonces vamos a desglosar lo que es ansiedad y depresión, de una manera muy corta. Bueno, el 3 dice, viendo pues el peligro, es cuando ya le dice el mensajero de que pues lo van a... El peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y ahí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino, se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Bueno, el tercer habla de la ansiedad es cómo desesperadamente corres del peligro. Es como estás buscando una solución, estar viendo a ver qué pasa, cómo salgo, cómo quito esto, cómo me quito ese pensamiento, cómo salir de esa alteración, cómo salir de esos ataques de pánico, de esas alteraciones al corazón y todo eso. Entonces, el 4 es la depresión. No hay esperanza, no hay solución y te rindes totalmente. Es como ya, como decía ahí, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Es como terminar con todo.
sea, es como la salida fácil, renunciar, rendirse, dejar todo eso de lado y que... Bueno, en base a esto, nuestro campo de batalla, nuestra batalla es en la mente, porque son los pensamientos, son las cosas que dejamos entrar, son las cosas de las cuales nos contaminamos. Hay una frase muy bonita, dice, una mente tóxica es el ambiente propicio para que crezcan las semillas de la ansiedad y depresión. Entonces, esos pensamientos son cosas que recibe de lo que ves, el mundo y del enemigo. Y tu sistema se empieza a enfermar, se empieza a contaminar, se empieza a llenar de eso y solo hay cavidad para esos pensamientos, tanto como las músicas tristes, los videos que aparecen, los videos en TikTok, en cualquier red que uses, todas esas cosas que solo te enferman y te contaminan y te llevan a esos pensamientos negativos y te permiten que entren y entren y entren y tú te dejes llevar por todo eso. Bueno, recuerden que gracias a Dios tenemos la habilidad para rechazar esos pensamientos y decirle no, no. Simplemente no, le dices no porque sabes una mentira y usas tus armas que tienes. Entonces, ¿cuáles son tus armas? Rechazar y sustituir. Lo rechazas, ya dijimos, lo rechazas con un no, en Dios tienes la habilidad de rechazarlo y decirle que no. ¿Y cómo lo sustituyes? La solución es un estudio profundo de la palabra, es llenarte de la palabra de Dios, es llenarte de cosas positivas, de cosas que te hacen bien, de personas a tu alrededor que te bendicen, que te ayudan, que te apoyan. Es saber que Él tiene el control de todo y tú tienes tu confianza y esperanza en Él y solo Él tiene en su mano todo lo que está pasando. Yo soy una persona muy controladora y comprender que yo no tengo el control de las cosas me costó mucho, realmente me costó mucho. Y esto lo aprendí apenas como en junio y julio. Era como que yo no tengo el control de todo. Entonces, pues yo, al ser muy controladora, era como que todos mis problemas se me juntaban, se desmoronaban. Y era como que, ay, porque yo no estoy teniendo el control. Y cuando algo se salía de mis manos, me tensaba mucho, me preocupaba mucho, me estresaba y me daba una ansiedad terrible. Entonces era como que, pues me preocupaba por eso, como que, ay, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Qué esto? Y empezaba a preocuparme, vaya. Entonces, el momento que comprendes que Dios tiene el control de las cosas, que hay una frase muy padre que dice, el Señor reina, es como que, Él tiene el control, Él tiene todos mis problemas, todas mis situaciones en mis manos y puedo dejar cada uno de sus problemas en sus manos. Bueno, hicieron 4 capítulos de la libertad de la ansiedad. Por ejemplo, el mensajero, que es lo que detona, lo que empieza eso y lo que detona ese ataque de ansiedad. La huida, el momento que te empiezas a frustrar y dices, ¿cómo salgo? ¿Cuál solución? La intervención. Entonces es donde empieza como a intervenir, o sea, empiezas como que a decir, pues empiezas a intervenir, a hacer algo por eso. Y el encuentro es un encuentro con Dios. Es un encuentro donde empiezas a entregarle tus cosas, empiezas a explicarle la situación, empiezas a hablarle del problema, empiezas a decirle, entonces Dios te da salud de esperanza y te ayuda a salir de ese problema y le da solución al problema y te trae una paz y tranquilidad en base a esa situación de tu vida y te das cuenta que Él tiene el control y se ve tu fe así y te sientes mejor. Aquí en junio y julio pues había tenido como ciertos problemas que me empezaron a invadir y me llené de mucha ansiedad y mucho estrés y fue en ese momento que comprendí que Dios tenía el control de todo, yo no, solo Dios tenía el control de todo. Fue como pasaron problemas que tenía en casa, problemas económicos, mi celular se descompuso después de 2 años de funcionamiento y como dije que teníamos problemas económicos pues no podíamos comprar otro, tuve problemas en la prepa, mi salud estaba bajo los suelos. Entonces como los problemas aparecían poco a poco era como que sí, yo tengo el control de todo, todo está bien, todo tranquilo, se los comentaba a Dios pero no los dejaba totalmente en Dios y era como que llegaron y todos hicieron aquí. Pero realmente somos muy afortunados y muy bendecidos al saber que el Señor reina. Entonces en el momento que entiendes que Dios tiene el control y el Señor reina y que el Señor va a tener la suficiente empatía para comprender el problema como tú lo estás sintiendo y ese problema va a ser chiquito para Dios, o sea, Dios es más grande que tu problema y Dios va a poder con ese problema, te va a dar la solución y la salida. Entonces es el simple hecho de ir y entregárselo, literalmente arrojarle ese problema a Dios, esa situación, para que Dios te dé la solución y te dé una paz y tú estés firme en eso y tengas tu fe y tu confianza de que Dios te dará la solución y te dará la salida en cierto momento.